En 2023, el discurso político está plagado de frases feministas. Las diputadas y diputados de Morena en Oaxaca son audaces al usarlas. Invertir en las mujeres siempre será una decisión inteligente. Recordemos que la política será con nosotras o no será. Lucha personal diaria, ¿no? Buscar de qué manera como mujer disminuimos los micromachismos en nuestra sociedad. Ningún violentador debe tener acceso a cargos públicos, ya que su presencia en posiciones de poder perpetúa un ciclo de impunidad y tolerancia hacia la violencia de género. Los términos paridad, igualdad de género, patriarcado, machismo, violencia política, sororidad están a la orden del día. El 25 de noviembre, las redes sociales de los legisladores y legisladoras se pintan de naranja. Incluso hay quienes portan un listón naranja en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero luego levantan firmemente las manos para votar en contra de esos mismos derechos que tanto dicen defender. En fin, estos políticos y sus propias trampas. El pasado miércoles, en el Congreso local, se votó para homologar las elecciones de 2030. Esta modificación al artículo 25 de la Constitución Política del Estado recorta a 2 años la siguiente gubernatura. Aquí el tema es que por el principio de paridad en las siguientes elecciones, Oaxaca dará el paso histórico para votar por primera vez por una mujer para gobernadora. Este tema fue de gran controversia cuando se eligió a Salomón Jara como candidato de Morena en las elecciones de 2022, porque entonces ese principio fue usado políticamente para que fuera un hombre quien contendiera en esas elecciones. Justo en esa coyuntura se hace esta votación. Las reformas electorales dictan que la concurrencia de las elecciones es una posibilidad. Es decir, los estados no están obligados a aprobar estas modificaciones, pero sí se sugieren, porque si las elecciones a diputados federales, locales, a presidentes municipales, gobernadores y presidente o presidenta de la República se hacen en la misma fecha, hay al menos 4 ventajas. Lograr una mayor eficacia operativa en la organización electoral, la reducción del costo financiero de los procesos electorales y la reducción de los recursos dedicados a la formulación, ejecución y vigilancia de los comicios por parte del poder público. Abatir el abstencionismo de la sociedad en las elecciones, dado por la frecuente convocatoria a elecciones estatales y federales en tiempos diferentes, y mayor gobernabilidad. Este tema no es nuevo, ha estado en la mesa desde 2005, cuando Michoacán se convirtió en el primer estado que adecuó su calendario electoral. Desde entonces, casi todos los estados se han sumado a la homologación. En 2006 se intentó llevar a cabo en Oaxaca. El gobernador Ulises Ruiz presentó ante el Congreso local un proyecto para homologar los comicios en el 2012. El cual incluía una cláusula para aplazar por 1 año las elecciones y ampliar el mandato de los diputados locales y de los ayuntamientos en funciones. El Congreso aprobó el proyecto el 28 de septiembre de 2006, avalando al mismo tiempo una disposición para nombrar a un gobernador interino por un periodo de 2 años al término de la gestión de Ulises Ruiz. Ante esta decisión, las dirigencias nacionales, tanto del PRI como Convergencia, promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después de revisar los argumentos, invalidó las reformas y ordenó la celebración de las elecciones en las fechas previstas por la Constitución estatal. Luego, en el mandato de Gabino Cue, volvió a sugerirse, pero Alejandro Murat, según la cúpula priista, debía gobernar 6 años. Así que volvió a aplazarse. Pero cuando una mujer puede llegar a ser gobernadora, entonces sí es el tiempo de hacer las reformas necesarias, pasando por alto el llamado nacional a paridad en todo, impulsado desde 2019. Este hashtag, más que una estrategia en redes, fue un impulso hacia acciones afirmativas para que las mujeres participen en igualdad sustantiva en la vida pública de nuestro país. La historia indica que ha tomado 82 años que los derechos políticos de las mujeres sean garantizados. Las razones las puede explicar mejor la diputada Mariana Benítez, quien por cierto firmó el dictamen que se votó ante el Pleno. Porque vivimos en un sistema patriarcal. De eso está plagado, pues todas las estructuras jurídicas gubernamentales todavía, muchas. Se ha
crecido con la idea de que los hombres tienen más derecho que las mujeres, de que es más importante que gobiernen los hombres porque las mujeres no saben gobernar. Y eso es lo que ha generado que, pese a estos avances legislativos que dicen que el hombre y la mujer somos iguales, haya resistencias. Lo vemos en la política, aunque hay una reforma o varias reformas han existido que establecen que las mujeres debemos participar en paridad con los hombres, o sea, paridad en todos los cargos. A final de cuentas, abajo, en los municipios, pues los hombres, todavía hay muchos municipios donde los hombres se imponen y no permiten que las mujeres lleguen a ser candidatas. Y si llegan a ser candidatas y ganan, no les permiten gobernar. ¿Por qué? Porque son mujeres. El principio de paridad, según quedó dispuesto en la Constitución, debe prevalecer y ser garantizado. Pero también las reformas electorales deben atenderse. Lo político y lo jurídico están en choque. Y será el Tribunal Electoral el que determine qué procede. ¿Qué importa más, la paridad de género o las reformas electorales?